Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6, conformado por Oscar, Iván, Karen y su servidor Marco, alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Ciencias de la Salud, y el tema a hablar es electrocardiograma. El electrocardiograma, como lo dice su nombre, es un registro gráfico de lo que es la conducción eléctrica del corazón. Generalmente se utiliza para saber si hay alguna patología o alguna anomalía en lo que es la conducción eléctrica del corazón, como pueden ser infartos, bloqueos o arritmias. Cuando hablamos de las bases anatómicas, nos referimos a que, como ya sabemos, el corazón tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, del lado derecho y del lado izquierdo. También tenemos cuatro válvulas que son la aórtica, la pulmonar, mitral y la tricúspide. También está conformado por cuatro paredes, que es la anterior, lateral, septal e inferior. Como ya sabemos, la cavidad más grande es el ventrículo izquierdo y es la que se encarga de distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la circulación coronaria se divide en dos, que es la anteroseptal y la inferoseptal. La anteroseptal está irrigada por lo que es la descendente anterior y la inferoseptal está irrigada por dos, que es la circunfleja y la coronaria derecha. Pero hay áreas del corazón que puede que estén perfundidas por ambas ramas. El estímulo eléctrico del corazón empieza en el nodo sinusal. Como podemos ver, es el primer paso en la imagen. Después se va al nodo AB, que está a la altura de la válvula tricúspide. Después se va hacia las de His y de ahí se divide en lo que es la conducción interventricular, que es la rama izquierda y la rama derecha, y después al final de su conducción están lo que son las fibras de Purkinje. Las células cardíacas se dividen en dos, que son las células contráctiles o miocardecitos y las células específicas. Las células contráctiles o miocardecitos, como su nombre lo dice, son las encargadas de la contractibilidad del corazón y se encuadran en el miocardio. Estas, como cualquier músculo, cuenta con su sarcómero, su retículo sarcoplasmático, con sus túbulos T. En cambio, las células específicas están más especializadas, ya que estas se encargan de la transmisión de estímulos eléctricos en el corazón, y entre ellas se encuentran lo que son las células de Purkinje, las células P y las células de transición. Todas las células cardíacas contráctiles en reposo tienen un equilibrio en lo que es la carga positiva, en lo que es fuera de la célula, y negativa dentro de la célula. Cuando a las células contráctiles en reposo se les introduce un microelectrodo, al interior y al exterior de la célula se produce una diferencia de potencial transmembrana, a lo que se le llama potencial transmembrana diastólico o el potencial en reposo. Puesto que las células contráctiles no son automáticas, el potencial en reposo es rectilíneo, es decir, en la diástole se mantiene un equilibrio constante entre la salida de potasio y la entrada de sodio y calcio. Cuando una célula recibe el estímulo de una célula vecina, rápidamente entra lo que es sodio al interior de la célula, lo que causa un potencial, alcanza un potencial de umbral, lo que se convierte después en un potencial de acción transmembrana. Las células del sistema específico de conducción tienen un potencial transmembrana ascendente, debido a que presentan una despolarización diastólica. Esto es en consecuencia de la rápida inactivación de la corriente de la salida de potasio. El nodo sinusal es la estructura del sistema de conducción eléctrica con un potencial transmembrana más ascendente. Por esto se le conoce como el marcapasos fisiológico del corazón. Cuando hablamos del potencial de acción transmembrana de las células automáticas, es cuando se produce o se alcanza el potencial umbral. Esto sucede cuando hay un cruce iónico en el que los niveles de sodio suben y los niveles de potasio bajan, dando entrada a lo que es el sodio al interior de la célula. Bueno, a todos nos interesa saber cómo se origina la curva electrocardiográfica. Entonces vamos a recordar que de manera normal el impulso eléctrico del corazón se genera en el nodo sinoauricular, que se encuentra en la porción de la aurícula derecha. Este impulso eléctrico va a viajar por tres haces interventriculares para hacer llegar este impulso al nodo auriculoventricular.
Una vez en el nodo AB, va a experimentar un retraso fisiológico de al menos unos 100 milisegundos y el impulso eléctrico después va a continuar por el haz de His, las fibras de Purkinje, y se va a propagar hacia todo el músculo de los ventrículos, logrando de esta manera que el ventrículo se contraiga. Bien, entonces cuando un vector eléctrico se acerca a las células cardíacas, se va a provocar, una alteración de los dipolos eléctricos. Los dipolos eléctricos son parejas de cargas positivas y negativas que se forman en la parte interna y externa de las células cardíacas, pero que cuando pasa un estímulo eléctrico, estas parejas se ven invertidas, generando pues así un potencial de acción que se va a ver registrado en el trazo electrocardiográfico como una deflexión positiva cuando el impulso eléctrico se acerca al electrodo de registro y una deflexión negativa cuando el impulso eléctrico se aleja del electrodo de registro. Bueno, como ya sabemos que existe un vector eléctrico generado por los dipolos eléctricos, pues también debemos de saber que hay un sistema para monitorear esos vectores. Es un sistema de derivaciones, el cual emplea 12 derivaciones que están conectadas de manera perpendicular, y son 6 derivaciones de los miembros y un plano transversal con 6 derivaciones dadas por las derivaciones precordiales, es decir, las derivaciones del tórax. Estas derivaciones nos pueden orientar acerca de cómo se encuentra la estructura cardíaca, de modo tal que la derivación V1, V2 nos puede hablar de la porción septal del corazón, mientras que la derivación V5, V6 nos puede hablar de la porción lateral e inferior del corazón. Cada derivación, cada 2 o 3 derivaciones nos habla en particular de una porción cardíaca. El electrocardiograma de 12 derivaciones para analizar la estructura cardíaca emplea 4 electrodos que se colocan, 10 electrodos, de los cuales 4 se van a colocar en las extremidades, uno en cada extremidad. Y 6 electrodos van a ser colocados en el tórax. Los electrodos de las extremidades van a formar las derivaciones bipolares, de modo tal que la derivación 1, que es bipolar, va a comparar el miembro superior derecho con el miembro superior izquierdo. La derivación 2, que también es bipolar, va a comparar el miembro inferior izquierdo con el miembro superior derecho. La derivación 3, que también es bipolar, va a comparar el miembro inferior izquierdo con el miembro inferior derecho. Y la extremidad derecha nos va a servir de referencia. Al cruzarse estas derivaciones se va a formar un triángulo equilátero, que es el triángulo de Eichhoven, que podemos apreciar aquí en esta imagen. En realidad el vértice del triángulo debería ir en la región inguinal, y esto nos va a permitir identificar cómo se distribuyen las cargas eléctricas. También, pues como ya les dije, existen derivaciones bipolares, pero también nos existen monopolares. Las monopolares van a hacer comparaciones de las derivaciones precordiales, que son las vectoras, con las de los miembros, permitiendo de esta manera hacer un análisis y proporcionar
gran información acerca de cómo está funcionando el corazón, cómo se distribuyen las cargas, cómo se distribuyen las cargas pues de cierta manera si hay patologías que lo estén afectando. Para evaluar un corazón debemos de conocer que pues en el electrocardiograma existen segmentos, existen ondas, existen intervalos. Un segmento es un trazo isoeléctrico que une una onda con otra onda. Una onda son deflexiones que pueden ser tanto positivas, como vemos aquí, es decir, estas picos que se van hacia arriba, tanto negativas como picos que se van hacia abajo. También existen intervalos que unen ya sea un segmento con una onda o más. Bueno, y hablando propiamente de las ondas, vamos a decir que podemos encontrar pues la onda P, que es esta que vemos aquí, y que siempre la vamos a encontrar previa al complejo QRS, que nos va a indicar que las aurículas se están despolarizando. También vamos a tener una onda T que nos va a hablar de que los ventrículos se están repolarizando. La repolarización de las aurículas difícilmente la vamos a ver porque queda enmascarada en el voltaje que produce el complejo QRS. La onda U, que es la onda que sigue de la onda T, no siempre la vamos a ver. Esta se genera por la repolarización de los músculos papilares. También, pues, como ya les dije, existen segmentos. Un segmento es un periodo de inactividad, es decir, las cargas de los dipolos no han recibido un estímulo eléctrico que genere un vector. Este segmento normalmente, pues, va a ser isoeléctrico, es decir, horizontal, y al punto de unión que se encuentra entre el complejo QRS y el ST se llama el punto J, que va a ser exactamente aquí, donde les estoy señalando. El intervalo PR representa un retraso fisiológico. Si recuerdan, acabamos de mencionar que cuando el impulso eléctrico llegaba al nodo AB, había un retraso de unos 100 milisegundos. Bueno, es esto exactamente de lo que hablábamos. Ahí experimenta un retraso. Ese es el retraso fisiológico. Normalmente debe de existir. Debe de existir en esa proporción, ¿no? De unos 100 milisegundos. Si está alargado, nos puede hablar de bloqueos de rama de tipo 1 o tipo 2. O también si está acortado, nos puede hablar de síndromes de preexcitación. El intervalo QT abarca todo desde donde inicia la onda Q hacia donde termina la onda T. Y en conjunto nos habla de la despolarización y repolarización de los ventrículos. ¿Cuándo lo podemos ver alterado? Bueno, lo podemos ver alterado en las taquicardias, como vemos aquí, está aumentada la frecuencia cardíaca, y en las bradicardias. Cada vez el complejo QRS se ve separado. En las taquicardias el complejo QRS está muy junto, en las bradicardias mucho más separado. Aparatos y técnicas de registro. El aparato el cual se utiliza para esto del electrocardiograma es el electrocardiógrafo. Es un galvanómetro que transcribe la señal eléctrica al papel milimetrado. Se cuenta con un papel milimetrado el cual lleva el registro y cuenta con un teclado el cual permite diferentes funciones como poner nombre y ajustarlo a la necesidad específica. Luego tenemos las técnicas de registro. Pero antes que empezar con la técnica, debes de contar con los siguientes materiales, que es el electrocardiógrafo, 4 cables conductores que son para las extremidades, y debes contar con 6 que sean para el tórax.
gasas, un alcohol o solución fisiológica conductora, una máquina de afeitar si es necesario, electrodos desechables, guantes no esterilizados, no es necesario que sean estériles, y un papel milimetrado. En la primera parte, las técnicas de registro, la primera parte es lavarse las manos y colocarse los guantes. La segunda es encender el electrocardiógrafo y asegurarnos de que funcione de la manera correcta. Luego colocar el gel conductor y colocar los electrodos en las 4 extremidades. De la siguiente manera van a ser colocados. El cable rojo va a ser colocado en la muñeca derecha. El cable amarillo va a ser colocado con un electrodo en la mano izquierda, en la muñeca. El cable negro va a ser colocado en el tobillo derecho. Y el cable verde va a ser colocado en el tobillo izquierdo. También pueden ser en los hombros y en las rodillas, en los muslos. Las técnicas de registro. También se van a colocar 6 electrodos precordiales. La forma de colocarlos sería la siguiente. El rojo va a ser en el cuarto espacio intercostal derecho. El B1, el B2 va a ser en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Y el B3 va a ser entre B2 y B4. Y el B4 marrón va a ser en el quinto espacio intercostal izquierdo. En la línea derecha, en la línea media clavicular, justo aquí, en el quinto espacio intercostal. El 6 va a ser en el quinto espacio intercostal, en la línea media axilar. La técnica de registro. Por último, el electrocardiograma se va a interpretar los resultados. Se va a tomar ya colocando los electrodos en la parte precordial del tórax y colocado en las extremidades. Va a proceder a tomarse el electrocardiograma y se tomará su interpretación. Continuando con la interpretación de un electrocardiograma, lo primero que debemos de asegurarnos es que el electrocardiograma esté bien realizado. Aquí la velocidad y la amplitud deben de estar en un rango normal, donde la velocidad debe de estar a 25 milímetros sobre segundo, la amplitud de 1 milivolt por 10 milímetros y tener las dos derivaciones registradas. La secuencia para leer el electrocardiograma va a ser 1. Calcular la frecuencia cardíaca, 2. El ritmo cardíaco, 3. Analizar el intervalo PR, 4. Analizar el intervalo QT, 5. Checar el eje eléctrico, 6. Las alteraciones del segmento ST y 7. Aunque no esté escrito, es importante checar las demás ondas para ver si hay alguna patología presente o no. Como les dije, lo primero que debemos de checar es la frecuencia cardíaca. Aquí es importante porque vamos a determinar si el paciente tiene actividad normal, si tiene taquicardia o si tiene bradicardia. Entonces la frecuencia cardíaca va a ser los latidos por minuto que va a dar el corazón, en donde hay un rango de 60 a 100 latidos por minuto considerado como normal y en condiciones normales. Para calcularla, pues debemos de ver u observar en dónde están dos ondas R, que van a ser estos pequeños como picos, y debemos de checar que estén aniveladas. Aquí después vamos a contar los cuadros grandes que hay entre ellas. Por ejemplo, este paciente tiene un cuadro, 2, 3, 4. Y ya que los hayamos contado, vamos a dividir 300 entre el número de cuadros grandes que hay. Por ejemplo, aquí vamos a dividir 300 entre 4, nos da 75 latidos por minuto. ¿Por qué entre 300? Porque cada 5 cuadros grandes va a representar un segundo. Entonces, pues 60 segundos tiene un minuto, entonces tenemos que multiplicar 60 por 5, perdón, 60 por 5 son 300, entonces equivale 300 a un minuto, y pues la frecuencia cardíaca es los latidos por minuto. Después vamos a checar el ritmo cardíaco. Aquí tenemos que observar si los intervalos RR son similares. Prácticamente es lo mismo que la frecuencia cardíaca, pero pues se le denomina ritmo cardíaco. Y tenemos que valorar si el ritmo cardíaco es sinusal, o sea, que el segmento P vaya seguido de una onda QRS. Esto quiere decir que el nodo sinusal que está en el corazón sí lanza el impulso al siguiente nodo.
Tenemos que checar también el análisis de intervalo PR. Aquí debemos de medir el intervalo y va a oscilar los valores normales entre 0.12 y 0.20 segundos, que esto va a equivaler a 3 a 5 cuadros pequeños en el papel del electrocardiograma. Y pues debemos de checar desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda del segmento QRS. Aquí, si la prolongación si el segmento está un poco prolongado, puede decir que hay un bloqueo en el impulso y pues obviamente va a tardar más. En cambio, si está más pequeño el intervalo, pues va a determinar otras patologías. Después debemos analizar el intervalo QT. Aquí debe de medir el intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, que es inicio del QRS hasta el final de la onda T. Aquí el valor va a ser de aproximadamente 350 milímetros a 440 milímetros, que va a equivaler a 10 cuadros pequeños aproximadamente. Y aquí va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca. Después debemos de determinar el eje eléctrico, que este es uno de los pasos más complicados o más trabajosos para determinar. Y pues aquí el eje eléctrico es más que nada la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. Y pues un método seguro y rápido para saber si es normal es determinar si el complejo QRS de las derivaciones I y de la AVF es positivo. Entonces, si es positivo, es considerado normal. En cambio, dependiendo del vector, va a ser como, vamos a determinar si el impulso está más a la derecha o si el impulso está más a la izquierda o simplemente es indeterminado. Después debemos de analizar el segmento ST, el cual es la línea que hay entre el final del complejo QRS, que es aquí, al inicio de la onda T, que es esta. Y debemos de checar que sea isoeléctrico, o sea, que esté como plano. Y para estar seguros si está descendido o elevado, se deberá comparar, bueno, debemos compararlo eso con el segmento PR, que es que por aquí está P, QRS. Y, por ejemplo, aquí lo vamos a comparar pues porque aquí tenemos una como cresta. Y pues obviamente si el segmento ST no es isoeléctrico, se va a ver parecido al segmento PR. Por último, debemos de valorar todas las ondas e intervalos, ya que puede presentarse algunas ondas P, algunas ondas Q o algunas alteraciones en las ondas T, en donde puedan ser pruebas diagnósticas para una patología. Esto ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.